Sí, Desmond. Suena raro, ¿verdad? En realidad mi nombre es Bajalama Jalama. Sí, así es. Todavía recuerdo a mi madre cuando me gritaba por la ventana. Y en mi lejano país hay la fea costumbre de las madres de llamar a los niños a voces por la ventana para que vayan a hacer los recados, traer el pan, la farmacia, el agua y a veces para que vengan a comer. Pero también habían algunas madres de que se asomaban y les tiraban el bocadillo por la ventana para que no subieran a casa a dar por culo y a marranearlo todo. Eso era así, ¿eh? Pero aquí en España, por lo que me han contado, en los barrios periféricos de las grandes ciudades y en los pueblos, la gente de baja cultura también tenían esa fea costumbre. A mí mi madre me llamaba lo menos 7 veces al día. Se asomaba por la ventana y me buscaba con un desespero. Y mira, parecía una leona a punto de devorar un venado. Y como no me veía, pues me gritaba: ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! Y ya me ves a mí corriendo, perdiendo el culo por allí, porque si llegaba tarde me daba una panadera que me dejaba tieso. ¡Oh! ¿Cómo le iba la mano? Cuando se asomaba por la ventana, yo no sé cómo alguna vez no se cayó por allí, que yo creo que fue por el contrapeso que la salvaba, sino a la calle que se iba. Cuando llegué aquí a España, mi nombre cambió. Ahora tengo 2 nombres y 2 apellidos. Ahora me llama puto extranjero, vete a tu pueblo. Sí, no os riáis, no os riáis. Así me bautizó un empleado de la oficina de extranjería. Y me sentí muy mal, me sentí impotente. Por un momento llegué a pensar que todos vosotros seréis igual que el tipo aquel. Pero ahora que os conozco a todos y que llevo un tiempo viviendo aquí, debo deciros que sois estupendos, que sois extraordinarios y que el tipo aquel de la oficina de extranjería es un puto desgraciado que no tiene derecho a ser español. Ahora que tengo muchos amigos en este país y amigas, todos mis amigos me llaman Mo, pero no Mo de Desmond, no, Mo de mono, porque todas mis amigas dicen que soy muy mono, que soy muy gorilón, y no sé por qué, si ni salto como los monos, ni trepo los árboles como los monos, ni me rasco como los monos. Como mucho me podían comparar con un copito de nieve hoy, pero nada más. Hay veces que me pregunto y no me sé responder, pero debe haber algo muy innato en mí, algo muy dentro de mí, que debo hacer como los monos. Si no, ¿de qué? El otro día, por la universidad, en un pasillo, había un grupo de chicas que hablaban y cuando pasé yo, a mi espalda, una susurró: ¡ese copula como un mono! Y la verdad es que todavía no sé qué significa esa expresión. Si alguno de ustedes o alguna mujer, que suelen ser muy inteligentes, me pudiera explicar qué significa copula como un mono. Vale, no me miréis así, como si yo fuera un macaco perezoso. Ya sé que podía haberlo aprendido, pero es que sois la leche, ¿eh? Sois la leche. Es una pasada con vosotros, las expresiones que tenéis. El otro día, un amigo mío, para más Inri, un amigo mío que me ha enseñado mucho a hablar español, me dijo una expresión que todavía no le recuerdo. Me dijo así: estoy pensando, y no dejo de pensar, que la suegra de la mujer de mi hermano, ¿qué parentesco me da? Y yo es que... Vale, me seguís mirando como antes, lo siento, pido perdón, lo reconozco. Soy un vago perezoso que me dedico a mi tiempo libre como los leones. Me dedico a dormir y a
Ahora no me acuerdo qué es lo otro que hacen los leones aparte de dormir. Pero os prometo, el próximo día que venga, vendré más informado.